Muy buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor Hernández y esta es la clase número 2 de la asignatura de Bioestadística. En esta ocasión, los temas que vamos a tratar serán algunos conceptos básicos acerca de la metodología de la investigación. También vamos a ver las diferencias entre lo que viene siendo la hipótesis, la teoría y la ley. Y también vamos a hablar un poco acerca de la estadística probabilística. Y bueno, vamos a comenzar con lo que vienen siendo algunos conceptos acerca de la metodología de la investigación. Bueno, para empezar, como ya sabemos, la bioestadística es la ciencia la cual parte de la biología como un objeto de estudio para recabar información o datos con un fin determinado, esto ante algún tipo de incertidumbre. Es decir, la estadística es fundamental para ir realizando un estudio científico, pero también tenemos que entender conceptos básicos acerca de lo que viene siendo el estudio o una investigación. Para esto vamos a hablar un momento acerca del método científico. Pero en sí, ¿qué es el método científico? El método científico se basa en la observación de un hecho o de un fenómeno que se presenta en la naturaleza, en el cual se formula una hipótesis y para luego comprobar esta hipótesis por medio de la experimentación. En sí, el método científico consta de 4 partes, las cuales son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y también las conclusiones. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas. Primeramente, la observación. La observación es la observación de un hecho o un fenómeno que se da en la naturaleza y el cual puede ser percibido por medio de los sentidos. Después tenemos la formulación de la hipótesis. Después de realizar la observación, el científico puede plantear un supuesto de cómo y por qué ocurrió tal situación. A esto se le llama hipótesis. Es propiamente una explicación provisional de un hecho observado, el cual va a servir de guía para los siguientes pasos. Después está la experimentación. En esta fase se realizan múltiples experimentos que pueden llegar a modificar las variables, ya sea de una u otra forma, que nos ayuda para luego comprobar la hipótesis. Y por último están las conclusiones. La conclusión nos permite comprobar si la hipótesis era correcta o no. Si es correcta, nos ayuda a dar una explicación científica de un hecho o fenómeno observado. Esto es una forma simplificada de decirlo, puesto que si hablamos del paso a paso de cómo realizar una investigación, sería primero la observación, después el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el registro de datos, el análisis y la interpretación de datos y la verificación de la hipótesis. La bioestadística en sí ayuda al investigador en un principio a catalogar y definir cuáles son los datos que se quiere buscar. De la misma forma, nos ayuda en el registro de datos, así como en el análisis y la interpretación de los resultados, con el fin de definir cuáles son las leyes que van a regir un fenómeno y por ende sacar una conclusión. Pero en sí existen diferentes conceptos entre lo que viene siendo hipótesis, teoría y ley. Hemos mencionado lo que era el modelo científico, porque tal vez en algún momento hayas escuchado en una investigación o estudio que carece de rigor científico. Normalmente decimos esto cuando una investigación carece en algún modo de las bases del modelo científico. Recordemos la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Propiamente esas 4 partes. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y una ley? Bueno, es el hecho de que una hipótesis es algo que creemos. Por eso decimos que es una explicación provisional, porque aún sigue siendo algo que no hemos comprobado. Si sometemos a la hipótesis a una experimentación y esta sale negativa, entonces no estamos ante un hecho científico. Si la queremos hacer pasar por un hecho científico, entonces no estamos ante una teoría, estamos ante una falacia, o sea, un hecho que parece verdad, pero que en realidad no lo es. Y en vez de ser un hecho científico, se vuelve en una creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica. Cuando se habla de teoría, sería necesario reformular la hipótesis o experimento
y si este es positivo, entonces ya tendríamos un indicio. Habría que repetir el estudio una y otra vez, eliminando todas las variables que nos podrían hacer caer en un error, y si la hipótesis es correcta, podríamos estar ya ante una teoría. Todos estos conceptos son estudiados y comprobados, pero hay también que recordar, una teoría es una hipótesis que cuenta con un rigor científico temporal. En otras palabras, esta puede cambiar con lo que viene siendo el paso del tiempo. Ahora, si hablamos de ley, al igual que las teorías, estas pueden ser comprobadas, siempre serán iguales, es decir, nunca van a cambiar aunque pase el tiempo. Son universales y además muchas de las leyes están sujetas a ecuaciones matemáticas que las explican. Por ejemplo, las leyes de Newton o las leyes de Kepler. Ahora, el valor de una investigación radica en la experimentación y en los datos obtenidos a partir de esta, por lo cual hay que tener varios puntos en cuenta, principalmente evitar pasar una investigación por un hecho científico cuando no lo es, en otras palabras, una falacia. Por lo general, estas investigaciones tienen lo que es la observación, la hipótesis, pero carecen de la experimentación, por lo cual hay una probabilidad muy grande de que la conclusión sea incorrecta, propiamente de lo que es la teoría fundamental. Ahora, ya hablamos acerca de la estadística descriptiva. En esta determinamos la información que queremos conseguir, pero también está la estadística probabilística y la inferencial. Vamos a hablar un poco acerca de la estadística probabilística. En esta parte de la estadística medimos lo que es la probabilidad. La probabilidad en sí es la medida de la incertidumbre que se le asocia a la realización de un experimento aleatorio donde se conocen todos los resultados posibles. Es de aclarar que esta parte de una base, es decir, tendremos que tener ya una serie de datos recogidos. Vamos a analizar cuál es la probabilidad de un evento simple. Probabilidad de un evento simple podemos representarlo con la letra P. En sí, la probabilidad es igual al número de casos favorables entre los casos posibles. O sea, sería algo así, como P, que es igual al número de casos favorables A entre número de casos totales. El resultado de una probabilidad no puede ser mayor a 1 o menor a 0. Vamos a poner un ejemplo. En la consulta de un médico llegan alrededor de 35 pacientes, los cuales 23 son hombres y el resto son mujeres. Ahora, si ninguno tiene cita previa, esta sería la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona en pasar sea una mujer? Entonces, realizamos la ecuación. P igual a M, probabilidad en mujeres, M es igual a mujeres, igual a 12 mujeres entre 35, que es propiamente la cantidad de pacientes que hay en la consulta. Y esto nos va a dar igual a 0.34. En estos ejercicios tomamos solamente dos decimales después del 0. Recuerden que el resultado no puede ser mayor a 1 y no puede ser menor a 0. En este caso nos da 0.34. Y ahora 0.34 por lo que viene siendo 100, que vendría siendo 100%, vendría siendo alrededor de 34%. O sea, un 34% representa a la cantidad de mujeres que asisten a la consulta. Ahora, si ponemos esto al revés, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona en pasar sea un hombre? Entonces, probabilidad H, probabilidad en hombres, sería igual a 23 hombres entre el número total de personas, que son 35, juntando a los hombres y las mujeres. Esto va a ser igual a 0.65. Ahora, 0.65 por 100, que va a ser representado como el 100%, es igual a 65%. Después podemos ver todo lo que vienen siendo los datos. El total de pacientes son alrededor de 35, donde 23 son hombres y 12 son mujeres. Los hombres van a representar el 0.65
en lo que corresponde al número de hombres entre el número total de pacientes y 0.34 como resultado de el número de mujeres entre el número total de pacientes. Si sumamos, esto nos va a dar igual a 1. Bueno, en este caso de 0.65 más 0.34 vendría dándonos algo así de 0.99, que redondeado vendría siendo 1. Y pues en los hombres va a corresponder a un 65%, mientras que en las mujeres va a corresponder esto a un 34%. Si tuviéramos otras variables a medir además de esta, este porcentaje estaría dividido entre las diferentes variables a medir. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En una serie de pacientes con cefalea, la administración de la aspirina logró una franca mejoría en 90 casos. Por lo tanto, la probabilidad de que la aspirina fuese eficaz en la cefalea fue de alrededor de 90 entre 100. O sea, 90 es el número de casos favorables y 100 es el número de casos posibles. O sea, 100 son todos los pacientes que probaron el medicamento. Esto vendría siendo a 90 entre 100, que corresponde a 0.9, que si ponemos 0.9 por 100 nos va a dar igual a 90%. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la aspirina fuese eficaz en los casos de cefalea?, podríamos poner que la probabilidad de la eficacia de la aspirina fue de 0.9, que corresponde a 90 personas y a un 90% de la muestra en el estudio. Pero como ya había mencionado, todo esto está en dependencia a lo que quiera medir uno, pero esto propiamente nos da una base para entender cómo es que se va a realizar esta medición cuando tengamos los datos obtenidos. Bueno, más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos con respecto a esto de la estadística probabilística, pero esto será en una clase más adelante. Por el momento sería todo, pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.